En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. El Tigre está a punto de llegar a Colombia. Llega al poder Abelardo de la Espriella. ¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente! Es el abogado empresario de 48 años, outsider de la política, que ganó por un ajustadísimo margen al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Hito que celebró desfilando por Barranquilla en una caja blindada y con la camiseta de la selección nacional. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era. Un cambio de orden, la patria, milagro. Y llegado el caso, morir por defenderte, Colombia. Defenderla de los delincuentes, con un patrón similar al de Nayib Bukele en El Salvador, un factor que ha resultado clave en esta victoria. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua, serán buscados, serán capturados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación. Bueno, creo que el voto por de la Espriella responde a un castigo al gobierno de Gustavo Petro, que tuvo numerosas razones para ser criticado, mientras que por otro lado el apoyo a Cepeda pues responde a una visión de que Cepeda pues no era su antecesor. Hemos convocado a dos exaltos cargos del gobierno colombiano para hablar con ellos de este momento de giro político en su país. Y Abelardo de la Espriella pues representó eso desde el primer día de la campaña, lo representó mucho mejor que otros candidatos que decían pues también lo mismo, que había que acabar el modelo del gobierno Petro, que no podíamos continuar con las políticas del gobierno Petro, y Abelardo de la Espriella pues lo representó mucho mejor, y eso se vio incluso desde la primera vuelta, que salió ganador. No le dio para ganar la presidencia en primera vuelta, pero sí fue el primero. Entonces, pues sin duda esta elección fue un referendo frente al gobierno Petro. Y vamos a pisar la calle, pulsamos la realidad social de un país que sigue marcado por décadas de conflicto interno. Berta Reventós estuvo allí. Se criticó mucho esa falta de la parte del rol de la fuerza pública, la fuerza de seguridad, sobre todo los ceses al fuego. Se consideran que dieron como un espacio de respiro a los grupos armados y criminales para expandirse enfrentando a los otros grupos por economías ilícitas y por territorio. Pero antes, os presentamos a fondo al próximo presidente de Colombia. El mío será un gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad. Vamos a conectar con nuestro compañero Orlando Villar, responsable de los informativos en Caracol Radio, nuestra emisora hermana allí en Bogotá. Orlando, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia a esta hora. Abelardo de la Espriella es otro outsider, ¿no?, de la política que sigue la estela de Trump en toda la región, en toda América. Explícanos, Orlando, que tú lo conocéis mejor, ¿no?, que nosotros, ¿de dónde viene y quién es el nuevo presidente de Colombia? Pues sí, sin duda es esa línea que está marcando la tendencia en algunos países, bien lo relacionabas, Estados Unidos, el mismo Nayib Bukele, lo que pasó con Milei en Argentina, y Abelardo de la Espriella se convierte en otro fenómeno de la política, una persona sin antecedentes al menos en el ejercicio de la política o la administración pública, un abogado de profesión, se especializó, digamos, en la materia, estuvo vinculado a muchos casos polémicos en Colombia, como digamos lo que tenía que ver, por ejemplo, con Alex Saab en Venezuela, entre otros casos que se le cuestionaron, digamos, en su momento, pero él siempre ha defendido que como abogado penalista, pues es su ejercicio, su labor defender a este tipo de acusados.
pero llega Abelardo de la Espriella representando una derecha nueva, una derecha diferente, una derecha que se sale y se desmarca de lo que se conoce aquí como el uribismo y que encabezó el expresidente Álvaro Uribe Vélez muchísimo tiempo. Su discurso de la seguridad democrática, derrotan a su candidata y llega Abelardo de la Espriella al triunfo con una reñida elección frente al candidato del actual gobierno, del presidente Gustavo Petro, que es Iván Cepeda. Y también con un lenguaje muy agresivo, ¿no, Orlando? Sí, sin duda ese discurso, Pablo, ha marcado y es el mismo tono que usó Milei en su momento, que usa permanentemente Donald Trump, y es ese discurso de la derecha extrema, de la necesidad de unas políticas restrictivas más fuertes, de una seguridad más contundente, de una autoridad que recupere la seguridad en los territorios de Colombia, que se vio de alguna manera deteriorada durante estos años de administración del presidente Gustavo Petro, de la necesidad, por ejemplo, de la construcción de cárceles y de no permisividad de los grupos armados, cero paz total, cero diálogos y conversaciones con esos grupos armados ilegales, y sin duda como esa mano fuerte que toma él, que se apropia de ese discurso y que tuvo sus adeptos en un país completamente polarizado como lo está en este momento Colombia. Y eso ya marca un poco la agenda, ¿no? Marca un poco ese discurso, lo que vamos a ver de Espriella al frente, lo que va a hacer al frente del gobierno, ¿no, Orlando? Sí, porque se empieza a prever, en primer lugar, un proceso de transición, Pablo, un proceso de empalme que se da de una manera muy accidentada. Un presidente saliente, Gustavo Petro, que sigue, al menos dice él en la teoría, sin reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella, pero que constitucionalmente pues tiene que entregarle el poder el próximo 7 de agosto. Que se cumple precisamente en este momento, y un presidente que llega con, en primer lugar, un proceso de transición donde él advierte que se han robado el dinero de las arcas del Estado. Entonces tiene él una serie de documentos ya que está recopilando que van a llevar a unas demandas penales y a una auditoría forense que se va a adelantar en los próximos meses, que ya la advirtió él, donde esperan revisar minuciosamente qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó con cada una de las contrataciones de las diferentes entidades del Estado. Así que llega, por un lado, advirtiendo que va a poner esas denuncias y que va de alguna manera a perseguir lo que fue esos casos de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también llega advirtiendo una serie de normas, de decretos para levantar o para quitar medidas que implementó el presidente Gustavo Petro, como por ejemplo esos diálogos de paz con grupos armados ilegales, entre otros. ¿Y qué se dice en la calle, Orlando? ¿Qué ambiente se respira en estos días previos? Pues lamentablemente, Pablo, la polarización que se evidenció en las urnas y que llevó el triunfo de Abelardo de la Espriella a ganar con tan solo 200.000 votos, una elección bastante reñida en lo que fueron pues más de 25 millones de votos en el país, lleva a que esa misma tensión se viva en las calles colombianas. Por un lado, quienes apoyan al presidente entrante y quienes están esperando esas medidas de mano fuerte, de recuperación, del respeto por las instituciones, la autoridad, la seguridad en los territorios y demás, y quienes, por supuesto, dicen que el gobierno entrante va a vulnerar los derechos humanos, que va a tumbar las reformas sociales que se han logrado durante la administración del presidente Gustavo Petro. Incluso se dieron algunas marchas el pasado 20 de julio que fueron convocadas por el mismo presidente Gustavo Petro, y esto muestra un poco esa polarización que se mantiene en el aire de los colombianos. Orlando Villar, compañero, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues Pablo, gracias a ustedes por estar atentos de lo que pasa en la región. Un saludo especial para todos los colombianos que residen allí en España, y estamos aquí para informarles lo que está ocurriendo y lo que vienen para los próximos 4 años con esta administración del presidente Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es un líder de ultraderecha de época. Tanto en sus formas como en su fondo. Alfredo Serrano es director del Centro de Estudios Estratégicos CELAG. En los contenidos, en sus propuestas, en sus ideas, en sus principios, en sus valores, está en consonancia con lo que a día de hoy plantea la ultraderecha a nivel global,
sea en materia económica, en materia social, en materia internacional. Y esto lo plantea, lo propone en un lenguaje y una puesta en escena ultraviolenta, agresiva, en la que no tolera la diferencia, en la que su principio fundamental es aniquilar al otro, matar al que no piensa como él o encarcelar al que no piensa como él. Lo ha dicho de manera explícita, con una forma también de estos tiempos de constantes atajos, lemas, eslóganes, lenguaje corto y directo, llamativo por lo que dice y por cómo lo dice. Y es un presidente para Colombia, peligroso para Colombia y peligroso para América Latina, en tanto en cuanto no parece que vaya a respetar los avances de los derechos y no parece que vaya a respetar la oposición política, y además con una alianza declarada con el gobierno de Donald Trump, que es de alguna manera reaviva o refuerza lo que históricamente han tenido y que entró probablemente en suspensión durante el gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, parece que tiene intención de pisar el acelerador sin respetar el Estado de Derecho ni la institucionalidad vigente, y ya también ha planteado incluso el cierre de muchas instituciones fundamentalmente apegada a los derechos humanos. Creo que será fundamental estar atento a lo que vaya a hacer, aunque tenemos jurisprudencia, que es lo que ha hecho Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos. Berta Reventós ha recorrido las calles de Bogotá y alrededores. Así que, Berta, ¿cuáles dirías tú que son las inquietudes de los colombianos sobre el terreno, más allá de los discursos políticos? La violencia como eje vertebrador de la campaña de Abelardo de la Espriella no se explica sola. Colombia está atravesada por un conflicto armado desde hace casi 70 años, que ha ido mutando con el paso del tiempo según los ciclos políticos, sociales y económicos del país y también del mundo. Es el primer país productor de cocaína a nivel global y rico en materias primas como petróleo, oro y carbón. El control del territorio, por tanto, es un elemento primordial para entender Colombia en su complejidad, como cuenta Wilson, activista ambiental. Porque en últimas buena parte del conflicto social y político y armado en Colombia tiene sus antecedentes en la tierra, en la tenencia de la tierra, en el uso de la tierra, en el aprovechamiento de la tierra y en el despojo también de la tierra. No solamente el narcotráfico, que es lo que se suele asociar a la violencia en Colombia, sino también las grandes multinacionales que precisan materias primas son causantes de conflictos en el territorio. Entonces llega una multinacional y compra o desplaza a esas comunidades, a las buenas o a las malas. Si se ha comprobado que multinacionales extranjeras han contratado grupos paramilitares para que la gente deje sus tierras y ellos puedan comprar esos territorios. Carlos Solano es vecino del barrio Paraíso de Bogotá, una zona periférica de la capital a la que llegan miles de desplazados de diferentes puntos del país, como Dalia, que tuvo que dejar su vida en Palmira, en la zona del Cauca, por amenazas de muerte a toda su familia. Huyó a Bogotá hace 1 año y medio con su marido y su hija. Vinieron en la noche y entonces vinieron armados con armas y todo eso, y entonces armas cortas y largas, como fusiles. Y entonces nos dijeron que nos iban a matar, si no nos daban 24 horas. Dalia vende chocolate en las calles del casco histórico de la capital. El desplazamiento forzado empuja a la gente a trabajar de manera informal, inventando día a día para subsistir. La economía sumergida en Colombia hoy supera el 55% a nivel nacional. Teníamos nuestras fincas y todo, y quedamos vendiendo acá en esta ciudad. Pero bueno, y todavía llega uno acá y lo discriminan. Uno no puede decir que uno es desplazado porque lo discriminan. La historia de Dalia, que votó por Abelardo de la Espriella, ilustra un proceso de empobrecimiento de miles de colombianos que a causa de la violencia deben migrar forzosamente y amplían así la brecha social y la desigualdad que existe en el país. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo por detrás de Sudáfrica y Namibia. La disparidad en la riqueza se siente en las calles de Bogotá, una ciudad profundamente segregada a simple vista y con un clasismo fuertemente arraigado. Habla Patricia del acomodado barrio de Chapinero. La gente que está en este momento, en el 50% que no votaron por Abelardo, sino que votaron por Cepeda, pues es gente pobre, trabajadora. Lo que va a hacer Abelardo es
ayudar a subir la economía de nuestro país, porque solamente si le miran la vida a él, es una persona que empezó de ceros y en este momento es multimillonario. El carácter aspiracional de Abelardo de la Espriella caló en todas las clases sociales de Colombia, y es que al estar la desigualdad tan ligada con la violencia, muchos piensan que atajándola con mano dura van a poder vivir mejor. Silvio, taxista en Bogotá, rescata el proceso de paz de hace 10 años que le valió el premio Nobel al presidente Juan Manuel Santos, y a la vez considera que Gustavo Petro ha sido demasiado blando con los grupos armados. Les dio mucha gabela. Fueron 4 años donde esperó que realmente la gente tuviera una decisión, una vocación de decir, sí, vamos a tener paz. No impuso nada, siempre fue como muy blando en ese sentido. Pienso que tuvieron que haber sido 2 años donde Petro le dijo, son 2 años, y si no, pues ya nos toca recurrir a la parte bélica. Como Silvio, la mitad de los colombianos desconfía de la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella, inspirado en el modelo de Nayib Bukele. Y es que Colombia no es El Salvador, dicen. Capturar a pandillas en barrios no es lo mismo que capturar a grupos armados en cordilleras y selvas. Quizás, una vez más, será el territorio el que determine el porvenir de Colombia en los próximos años. Como os decíamos, hemos contactado con 2 exaltos cargos del gobierno colombiano para hablar con ellos del aterrizaje de la Espriella en la presidencia de su nación. Son Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, y José David Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Con él hemos empezado hablando de las divisiones del mapa electoral en Colombia, principalmente la división generacional. Sí, yo creo que sí. En Colombia hay como 2 o 3 choques. El primero es sin duda generacional, claramente los menores de 25 años, entre 18 y 25, incluso se puede extender hasta los menores de 30, en su mayoría apoyan a Iván Cepeda, en su mayoría apoyaron a Iván Cepeda, y los mayores de 50, 55 apoyaron a Abelardo de la Espriella. Entonces, sin duda, ahí hay una primer diferencial. Pero también hay un segundo que yo creo que es el más importante. Si uno mira el mapa de cómo votó Colombia, todos los departamentos del interior de Colombia, con excepción de Bogotá, pero Bogotá también, digamos, ya la diferencia es mucho menor, todos los departamentos del interior, que es donde, digamos, hay más riqueza, donde hay un poco menos de desigualdad, donde hay más desarrollo, votaron por Abelardo de la Espriella, y toda la periferia, la zona pacífica, la costa Caribe, los departamentos del sur, todos pues votaron mayoritariamente por Iván Cepeda. Ese mapa se repite exactamente igual con el mapa de la elección del plebiscito de La Paz del 2016. Es exactamente igual. Colombia está, digamos, dividida en esa forma territorial, políticamente hablando, desde el 2016 a hoy. Y no hemos podido corregir nada, no hemos podido acercar a esas 2 Colombias, ni siquiera cuando nos fuimos a la derecha justo después del acuerdo de paz, después nos fuimos para la izquierda con Petro y pues tampoco se corrigió en nada esa división. Es más, el gobierno Petro fue un gobierno súper controversial y divisorio desde mi punto de vista, y ahora pues nos vamos para la extrema derecha, porque no nos fuimos para la derecha, sino para la extrema derecha. Y pues no sé, no tengo mucha fe de que sea Abelardo quien una a estas 2 Colombias. ¿Y es de la Espriella el mejor para gestionar estas divisiones, Luis Carlos? Pues yo quiero creer que estoy muy equivocado, pero no lo veo como el mejor, ni siquiera como una opción plausible para gestionar esas diferencias. O sea, incluso si lo contrastamos con otros gobiernos de derecha, por ejemplo, pues, el de Álvaro Uribe a principios de siglo, que dio una lucha sin cuartel y sin respeto a los derechos humanos contra las guerrillas. El mismo discurso de Uribe era un discurso, por lo menos, que siquiera en palabras era conciliador. El lenguaje de la Espriella durante la campaña pues, ha sido incendiario, lo cual seguramente le ha atraído muchos seguidores, pero pues, sus promesas reiteradas de lo que él llama destripar a la izquierda, desde luego no generan ningún tipo de confianza en esos más de 12 millones de personas que votaron por una presidencia de izquierda, si nos vamos a los casi 10 millones que en primera vuelta votaron por
Iván Cepeda. Más aún, pues si bien de la Espriella nunca ha tenido cargos públicos, ha sido una persona de todas formas muy visible a nivel nacional como abogado defensor de esto, de paramilitares, de congresistas involucrados con el paramilitarismo y el discurso que se le conoce a él, su manera de ser, de hablar, pues es llamativa, es incendiaria, un poco en el mismo estilo que lo es, digamos, Donald Trump en los Estados Unidos. Y hay que decirlo, en eso yo estoy completamente de acuerdo con el punto anterior de José David, parecido al discurso divisorio del presidente Petro. Y creo que hoy estamos viviendo las consecuencias de una división entre bandos en el país que se ha venido usando por parte de políticos de todos los cortes, y no veo a De la Espriella siendo quien traiga algo de calma. ¿Qué riesgos puede afrontar este proceso de paz con Espriella? Pues mira, yo creo que sin duda vamos a ver pues unas políticas de seguridad muchísimo más fuertes, no solo porque De la Espriella las prometió y seguramente pues va a hacer todo para cumplirlas, pero además porque sin duda pues va a estar muy apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que pues va a ser relativamente fácil para el gobierno de la Espriella junto con el gobierno de Estados Unidos, más una alianza con los gobiernos vecinos como Ecuador, pues Venezuela, pues allá la verdad gobierna es Estados Unidos, pues Perú ahora que también está a la derecha, y eso pues va a hacer que obviamente haya unas políticas mucho más fuertes en contra, especialmente sin ninguna duda, contra los grupos de narcotráfico, que es lo que hoy hay en Colombia. Hoy ya, vuelvo, insisto, en Colombia ya no hay guerrilla, ya no hay ese conflicto armado interno de la teoría de unas guerrillas tratando de promover elementos o principios sociales. No, eso ya no existe en Colombia. Eso se acabó en el 2016 y hoy solo nos quedan narcotraficantes, con los que particularmente yo sí estoy de acuerdo que no hay que negociar nada, pero pues eso no implica que no haya que respetar los derechos humanos con las políticas de seguridad, y vamos a ver con De la Espriella pues a qué nivel llegamos. Yo sí creo que ahí va a haber y tiene una posibilidad de tener victorias tempranas, digamos, no sé, capturar o dar de baja cualquier cabecilla de cualquier organización criminal con la ayuda de Estados Unidos. Eso debería ser pues relativamente fácil, creo yo. Y yo creo que ahí va a tener unas victorias tempranas y pues por supuesto pues se va a acabar, la principal diferencia es que se va a acabar por completo cualquier negociación que hoy tiene el gobierno Petro, que es desde mi punto de vista una negociación con 14 grupos armados, incluso diferenciado de manera territorial, con un nivel de desorden monumental, sin saber cuál es el objetivo de las negociaciones que tenía, sin tener un marco legal de cuál era lo que podía negociar el gobierno. Y yo creo que eso, pues sin ninguna duda, hizo que los niveles de inseguridad en Colombia en los últimos años pues crecieran y que pues parte de la razón por la cual le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella. Luis Carlos, Espriella tiene referentes en la región que ya están haciendo todo esto que nos decía José David, referentes como Nayib Bukele, por ejemplo. Ha sido abogado de paramilitares desde principios de siglo y no solo los ha defendido en las cortes, lo cual es desde luego totalmente legítimo, sino que públicamente ha defendido el papel de esos paramilitares en el país. Para dar algo de contexto, estamos hablando de grupos que, según la Comisión de la Verdad, que surgió con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, estos paramilitares son responsables por la muerte de más de 200.000 personas a lo largo del conflicto armado, y pues tenemos del lado de la Espriella a un apologista, digamos, de estas prácticas, y los aliados no están alineados desafortunadamente para lograr eso que pues obviamente todos anhelamos, y lo cual sin duda tampoco creo que la solución fuera la negociación desorganizada y amorfa que ha venido manejando el actual gobierno, pero desafortunadamente no es ni lo uno ni lo otro.
por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, como siempre. Ahí tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental, el alma de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.